Em, si bien es virtual la clase, si tienen la posibilidad de prender las cámaras, estaría buenísimo porque así veo si van entendiendo o no. O sea, la idea de que sea virtual es que no perdamos la clase cuando hay algún inconveniente como lo que nos pasó hoy con Kobe, pero que tengamos la posibilidad de interactuar, porque si no es como que se hace, ¿no? Una caja negra. ¿Me están escuchando del otro lado? Sí, yo tengo micrófono. Bueno, ¿y el resto nadie tiene cámara? Para que no sea de alguna manera, ¿cómo lo diría? De manera polite, injusto, ¿no? Que ustedes tienen la posibilidad de verme y yo no los veo a ustedes. Hola, ¿el resto? Yo no tengo cámara, profe. Bueno, bueno, entonces vamos a tratar de que las clases virtuales sean la menor cantidad de clases posibles, porque se hace un embole, ¿no? Si no podemos interactuar y a ver, ¿qué es lo que ven? La El ruta Hola, de las trabajo de... ventosas. Sí. Vía de las Pentosas. Bueno, me parece que hice alguna macana. Bien. Bueno, genial. Bueno, ¿cómo les fue con glucógeno? ¿Se entendió? ¿Necesitan que lo volvamos a repasar? ¿Cómo anduvieron con las regulaciones? Hola, gente, ¿me escuchan? Sí, sí, profe, se escucha. No, Bueno, más o menos se entendió, sí. Hay que bueno, repasarlo nomás. pero requieren que volvamos a discutir las regulaciones desde el punto de vista teórico en detalle, la regulación del glucógeno, porque lo dimos muy por arriba la última clase teórica que nos encontramos. Entonces, la pregunta concreta es, ¿pudieron ver en detalle las regulaciones con Kobe en los problemas? Porque Kobe las aborda desde los problemas y yo sé que ella los repasa, pero en ese repaso, ¿les quedaron dudas respecto a la regulación de la glucógeno fosforilasa y la glucógeno No, sintasa? no, eso se ¿O entendió seguimos bastante bien, adelante? profe. Dentro de todo Bueno, creo que... claro, porque si no, volvemos hacia atrás y no seguimos avanzando, ¿sí? ¿Está bien? Eh, Gracias por responder, Luis. Además de Rodrigo, Luis, hay otra gente conectada, ¿sí? No es una caja negra. Pretendo que todos interactúen y que prendan los micrófonos y que si no pueden prender las cámaras, por X motivo, que por favor al menos prendan los micrófonos y respondan. ¿Está bien? ¿Sí? Bien. No sé qué pasó con esto, que está medio corrido. Bueno. Bueno, entonces vamos a ver de esa tríada que habíamos visto respecto a la utilización que las células tienen de la glucosa, habíamos visto cómo la célula a partir de la glucosa podía generar energía mediante la glucólisis o podía generar reservas a partir de la síntesis del glucógeno y a su vez utilizar esas reservas mediante la degradación del glucógeno. Vamos a ver por último en estos capítulos que se refieren más que nada a hidratos de carbono, cómo la célula puede utilizar la glucosa como fuente de carbono y fuente de energía reductiva, ¿sí? Entonces, las secuencias de reacciones que hacen que la célula pueda tener ese aprovechamiento de la glucosa se nuclean en una vía denominada ruta de las pentosas, ¿sí? La ruta de las pentosas básicamente ocurre en hígado y tejido adiposo y también en diferentes células en las cuales hay una alta tasa de reproducción celular, ¿sí? Se la puede dividir globalmente en una fase no oxidativa y en una fase oxidativa, en la cual, en la fase oxidativa, la glucosa 6-fosfato se convierte en, a ver, ¿ven mi cursor acá?
Sí, 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 a ver. sí, sí. En esta pantalla, sí, porque como tengo dos pantallas, no sé bien en qué pantalla. La glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa 5-fosfato y a partir de estas secuencias de reacciones se genera poder reductor. También esa ribulosa, por otra vía que es, o por la misma vía de la fase no oxidativa, puede llegar a dar otra vez glucosa 6-fosfato. Vamos a ver cómo ocurren esas secuencias de reacciones. Básicamente es la única vía que da ribosa 5-fosfato, con lo cual es la única fuente de este azúcar para formar parte de nucleótidos, coenzimas, ADN, ARN, ¿sí? Entonces es indispensable como fuente de carbono. Bien. A mí esta diapo me gusta porque tiene una visión global de la ruta de las pentosas. Es de un libro que no solemos usar, el BOET, pero me parece que permite abordar de manera global cómo la célula puede aprovechar la molécula de glucosa y o interconvertirla, ¿sí? Entonces, en la parte horizontal, ¿no? de las secuencias de reacciones estaría lo que se conoce como la fase oxidativa, lo que les mostré en la otra diapositiva, en la cual la glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa 5-fosfato, ¿sí? Fíjense que para que esto ocurra, la glucosa tiene que sufrir obviamente una decarboxilación, pero consta de dos oxidaciones. Una oxidación de glucosa 6-fosfato a 6-fosfogluconato o 6-fosfoglucona delta lactona y una segunda fosforilación, que en este caso una segunda oxidación, que en este caso consta de una decarboxilación además, en la cual el 6-fosfogluconato se convierte en ribulosa. ¿Sí? Eh, Estas secuencias de reacciones son las que dan el poder reductor necesario o específico para las reacciones anabólicas. Si recuerdan, en la primera clase, cuando vimos una visión global del metabolismo, cuando decíamos que, digamos, la energía de los enlaces, cuando había una oxidación, se transfería a transportadores electrónicos, en algún momento hablamos de dos pools de transportadores electrónicos, unos que iban directamente a la cadena y otros que se utilizaban en reacciones anaeróbicas, el caso del NADP, ¿sí? La célula hasta donde se ha estudiado, parecería ser que tiene diferenciados los pools de poder reductor. Y para eso no utiliza o utiliza específicamente el NADP, ¿sí? Una modificación del NAD para lo que tiene que ver con reacciones anabólicas, ¿sí? O sea que las reacciones anabólicas en un lugar, lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo el curso, pero para que les quede como idea, fíjense que la célula estaría utilizando el esqueleto carbonado que incorpora la glucosa, esa misma glucosa que va a quemar para dar energía, también la estaría utilizando para dar otro tipo de energía, que es energía reductiva para el anabolismo. Bien, esta molécula de ribulosa puede convertirse en ribosa, que en definitiva es la que va a formar parte de las biomoléculas que nos interesan, ¿sí? Pero fíjense que en esta parte inferior de la diapositiva estaría lo que se conoce como la fase no oxidativa de las secuencias de reacciones. A ver si puedo anotar para que sea un poquito más didáctico. Esto sería la fase oxidativa, esta secuencia de reacciones, y esta secuencia de reacciones sería la no oxidativa. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, fíjense que en la no oxidativa no ingresa una sola molécula de ribulosa. En la fase no oxidativa lo que estaríamos viendo es cómo una molécula de ribulosa se convierte en ribosa, mientras que otras dos se convierten en silulosa 5-fosfato. ¿Sí? ¿Lo ven? En esta secuencia de reacciones no entra una glucosa, ¿no? Si uno quisiese seguir toda la secuencia de reacciones, entran tres moléculas de glucosa. ¿La ven? Para que la estequiometría nos dé. Cada línea implica, ¿ven que hay una, dos, tres rayitas? Hola.
Un sí, un no, soy chicato, Sí, soy chica. sí, ¿Se sí, se ven? ve. Bueno, entonces, lo que está representando en el esquema es que están ingresando tres moléculas de glucosa a la secuencia de reacciones, con lo cual fíjense que por cada molécula de glucosa en realidad no se generaría un NADP, sino se generarían tres NADPH, ¿sí? ¿Se entienden? Y acá tendríamos tres moléculas de ribulosa 5-fosfato. Una de ellas, ¿sí? Se va a convertir en ribosa mediante una isomerasa, pero las otras dos se convertirían en celulosa 5-fosfato. Y ahí entra la secuencia que o bien la ribosa es utilizada como fuente de carbono para formar parte de una biomolécula, o bien esta secuencia de reacciones de la vía de la pentosa tiene dos enzimas llamadas una transcetolasa y otra transaldolasa que interconvierte los esqueletos carbonados para que la célula los pueda aprovechar. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, por un lado, la glucosa pasó por la fase oxidativa. ¿Y qué generó en definitiva ese pasaje por la fase oxidativa? ¿Qué dijimos que había generado? ¿Cómo se llamaba esto? pH Energía. con poder reductor. Exacto, es energía en forma de poder reductor, no es una molécula que tiene la capacidad de tener electrones para poder dar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí o no? Una biomolécula es una molécula que está muy reducida. Entonces, para poder formar una biomolécula, alguien tiene que darle la energía reductiva. Se la dan estas moléculas. Entonces, fíjense que la glucosa se oxida a ribulosa para dar poder reductor, o sea, para concentrar esa energía de oxidación en el NADPH. ¿Se entiende? ¿Sí? Obvio, tuvo que pagar un costo. ¿Cuál es el costo? Perder por cada dos NADPHs un dióxido de carbono. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasaría en el caso que se quisiesen aprovechar los esqueletos carbonados que quedaron en las ribulosas? Bueno, la vía tiene una fase no oxidativa. ¿Qué hace? Reensamblar las moléculas que quedaron sin cambio energético para que puedan para que se puedan volver a utilizar. ¿Sí? Y acá es donde es la primer vía donde empezamos a ver interrelaciones con otras vías. ¿Sí? Espero que puedan ubicar a esta glucosa que está entrando en la vía en el esquema general. ¿Se acuerdan que la glucosa ingresaba a la célula y qué era lo primero que le ocurría? Se fosforila el carbono 6 por la exoquinasa. Muy bien, se fosforila el carbono 6. Eso es común a varias vías, como por ejemplo, ¿cuáles? De todas las que estuvimos viendo. Una la tienen acá. Que la glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato. Es troncal para que la glucosa entre a esta vía, pero para que entre a dónde, a qué otra vía también. A la A vía de la la glucólisis. glucógeno. A la vía de la glucólisis. ¿Y qué otra vía a partir de la glucosa también da esqueletos carbonados complejos? Glucosa 6-fosfato se puede isomerizar ¿a qué? A glucosa 1 fosfato y ¿Y sintetizar dar qué? glucógeno. Perfecto, y sintetizar glucógeno. Entonces, fíjense que a partir de esa glucosa que entró y se fosforiló, ¿no? Se nutren diferentes vías, ¿sí? Entre ellas la de las pentosas. Ahora, si la célula no tiene ese poder reductor y ya lo generó o lo comienza a generar, quizás puede seguir utilizando ese esqueleto carbonado y tiene esa chance mediante estas enzimas que vamos a ver ahora. Fíjense que sin gasto energético, la ribulosa se convierte en ribosa, que esta sería como la estrella, ¿no? La que necesitaríamos para sintetizar las biomoléculas. Pero dependiendo de la necesidad de la célula, si una ribosa se junta, a ver si puedo borrar esto ahora. Uy, ¿cómo era esto? Ya me olvidé de la época de la pandemia. Con uno de estos, ¿no? Con esta gomita puedo hacer esto. Bien. Entonces, fíjense que si una ribosa se junta con una cilulosa, mediante una transcetolasa, que lo que hace es transferir este ceto, se lo mete a un aldehído. ¿Sí?
Fíjense que se forma la pseudoobtulosa y lo que queda de la cilulosa es el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Me siguieron? Les va a costar leerlo solo si no me entienden, ¿eh? ¿Lo puedes decir de vuelta, profe? Ah, muy bien, Rodrigo. ¿Sabes de qué estamos hablando? Bien, volvemos. Presten atención. Recuerden que este aldehído, al tener este doble enlace oxígeno, es un foco electropositivo o electronegativo, el carbono de ese aldehído. Electropositivo. Bien, ¿sí? Entonces, fíjense que esta enzima, a ese punto, esta transcetolasa, tiene la capacidad de transferirle dos, o sea que a una molécula que tenía estos 5 carbonos le puede transferir estos 2 carbonos, ¿sí? Del ceto, ¿sí? Bien, entonces, lo que queda es el gliceraldehído. Les saco la marca si quieren para que lo vean, a ver si así les es más fácil. Los, los carbonos, los 2 carbonos del ceto se transfieren a un aldehído. Entonces, a este aldehído. Entonces, el de 5 quedó de 7 y el que perdió los cetos quedó de 3. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Siempre lo que se va a mover va a ser el ceto. Entonces, fíjense que mediante la acción de otra enzima, la transaldolasa, el de 4 se mueve hacia el de 3. Siempre al aldehído, de todo al aldehído. Entonces, esta pseudoobtulosa se va a convertir en eritrosa y la gliceraldehído 3-fosfato se va a convertir en una fructosa 6-fosfato. Hola, ¿están conmigo? ¿Y la fructosa 6-fosfato, esa molécula, qué es para la célula? ¿Parecida a quién? ¿Parecida a quién es la fructosa 6-fosfato? En esto que estábamos hablando, que la glucosa entra, se convierte en glucosa 6-fosfato y es común a muchas vías, se puede convertir a glucosa 1-fosfato y dar glucógeno. ¿Y en qué otra cosa se podía convertir en ese pool de las hexosas? En la fructosa 1,6 fosfato. Esa ya es de glucólisis, en la Ah, sí. anterior, ¿no? O sea, intercambiar de glucosa 6-fosfato glucosa a una fosfato o glucosato a fructosa, que también es un isómero, pero un isómero de grupo, ¿sí? Es lo mismo para las células, forman parte del pool de las hexosas. La fructosa 6-fosfato aún no es específica de la glucólisis, porque después de esa es que la fructosa 1,6-bifosfato sí es específica de la glucólisis. Ahí ya está condenada a glucólisis. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Escribieron la glucólisis como les dije? ¿Sí o no? Sí, 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 yo lo entonces ahí es entendí. donde la fosfoglucoisomerasa puede actuar, ¿no? La PFK1 puede actuar, la fosfofructoquinasa 1. Sí, la que actúa entre glucosa 6-fosfato y fructosa es la isomerasa, ¿sí? Está bien, ¿sí? Entonces, fíjense que esta fructosa es como decir glucosa. Entonces, ya con este manejo de las 3 glucosas que entraron, que me dieron 3 ribulosas, ya recuperé una, ¿sí? ¿Cuántas glucosas podré recuperar después de pasar de 3 glucosas a 3 ribulosas? ¿Cuántos carbonos perdí acá? ¿Me están siguiendo? No. 3 CO2, profe, serían 3 carbonos. Muy bien, acá 3. Y acá dijimos que habíamos recuperado 3, ¿sí? ¿Cuántas glucosas podré formar? ¿Cuántos carbonos tengo? ¿Cuántos carbonos tengo si tengo 3 ribulosas? 15. Claro, 15. Entonces, ¿cuántas glucosas podría formar? Al Dos menos. glucosas. Al menos 2 glucosas. Una ya la formamos acá.
Ahora fíjense que si siguiésemos, ¿no? Esta ya se me fue, ya está, ya generé una glucosa más. Ahora, la eritrosa, que es un aldehído, se le puede unir la otra, el otro ceto de segunda cilulosa que todavía no la usé, y mediante esta transcetolasa dar otra fructosa y un gliceraldehído. Entonces ahí tengo 6 y 6, 12 y 3, 15. ¿Está bien? ¿Me siguieron el razonamiento? ¿Y el gliceraldehído trifosfato dónde puede ser utilizado también? Es Puede el seguir producto bajo final de cadena. la fase de los de la fase preparatoria de la glucólisis. Bueno, entonces, ese gliceraldehído trifosfato que se está formando por estas reacciones, ¿es el mismo que el de la glucólisis? Sí, Sí, está bien. Entonces la célula, ¿no? Maneja con un par de metabolitos lo que se conoce como el metabolismo central. ¿Está bien? Fíjense que esa glucosa que no la utilizó en la glucólisis la está utilizando para generar poder reductor. Pero lo que no es poder reductor tendría la capacidad potencial de reconvertirlo en moléculas que otra vez pueden volver siendo utilizadas por la glucólisis o por la vía de las pentosas o inclusive para formar glucógeno, porque esa fructosa 6-fosfato vuelve a ese pool de las hexosas y el remanente volvería al ruedo de la glucólisis si fuese necesario. ¿Se entiende? ¿Sí? Obvio, la célula no está haciendo todo el tiempo todo, por eso hablé de potencialidad. Vamos a ver que dependiendo de las circunstancias metabólicas que tenga esa célula, podrá hacer alguna cosa o la otra. ¿Está? ¿Se entendió la idea? ¿Sí o no? claro, sí. Bueno, esta, eh, ¿qué me ibas a decir? ¿Quién me preguntó algo? Escuché una voz femenina que no era la mía. Esta es una de A las ver, diapositivas. ¿me está escuchando, profe? Sí, te escucho, medio medio, pero te Ah, escucho, perfecto. dale. No, yo le dije que quedó claro, pero no. Se escuchó entrecortado. Decime por chat si quedó claro o no quedó claro. O alguien que me la traduzca, Luisa. Bueno, borro y seguimos, ¿sí? Bien, entonces, lo que vimos arriba es lo que se conoce como la fase oxidativa, ¿sí? Que la tienen que conocer, tienen que entender cómo esa glucosa 6-fosfato se convierte a ribulosa 5-fosfato y se podría convertir en ribosa, ¿sí? Eh, a partir de esa oxidación parcial de la glucosa, se obtiene como energía el poder reductor en forma de NADPH y obviamente eso tiene un costo, ¿no? Que es la pérdida de un carbono por cada molécula de glucosa, ¿sí? Bueno, las enzimas que catalizan la reacción, siempre las reacciones de oxidorreducción por una deshidrogenasa, ¿sí? Después, bueno, hay una lactanasa que hidroliza y otra deshidrogenasa más que cataliza la decarboxilación oxidativa de el 6-fosfogluconato, ¿sí? Y luego una isomerización. Lo que vimos en eh, en el esquema complejo es lo que está resumido acá. A mí mucho no me gusta el resumen porque parece como muy sistemático, ¿no? Pero la idea es que dos moléculas de 4 carbonos, una cetosa y una aldosa, forman una de 7 y una de 3, ¿sí? Que en definitiva es siempre una cetosa y una aldosa. Esto que estamos viendo acá. Un aldehído de 5 y un ceto, ¿no? De 5 forman un ceto de 7 y una aldosa de 3. Y si ustedes siguen la secuencia en sus diapos y las tienen impresas, con uno de 3 va a dar una acetosa de 6 y una aldosa de 4 con lo que le queda, ¿no? Fíjense que las transcetolasas
catalizan la movilización de dos carbonos, ¿sí? Y mientras que las transaldolasas catalizan la movilización de tres carbonos, ¿sí? Perdón, 2 y 3. También lo dije bien. Transcetolasas de 2 y transaldolasa de 3. Siempre se mueve el ceto a un aldehído, ¿sí? Fíjense que lo que se mueve es la porción no fosforilada de la célula, ¿sí? Y hay como un movimiento en bloque, ¿no? Del ceto al aldehído. Bien, y eso es lo que tienen esquematizado en este esquema, ¿no? 2 de 5 te dan un aceto de 7 y un aldehído de 3, y el ceto con el aldehído da uno de 6, admito, 1 de 6 y un aldehído de 4 que eh, 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 combinado con el otro que es de 5 da el de 6 y el de 3, ¿sí? Yo creo que no es necesario que lo sepan de memoria, lo que sí es necesario que entiendan es cómo la transcetolasa, ¿no? mueve 2 y la transaldolasa mueve 3. ¿Está bien? Eso me parece que es crucial para entender la vía no oxidativa de las pentosas, o la fase no oxidativa de la vía de las pentosas. Es una vía que básicamente baferea la abundancia de esqueletos carbonados que hay en el citosol, ¿no? Porque fíjense que el único enzima que está regulada es la conversión de glucosa a 6-fosfato, la deshidrogenasa, la primera, en 6-fosfogluconato, ¿sí? Y eso está pura y exclusivamente modulado por la abundancia del poder reductor como NADPH. Es específica a NADPH. ¿Está bien? Entonces, en presencia de NADPH, que es un modulador alostérico de la enzima a misma cantidad de sustrato disminuye su actividad. ¿Bajan sobre esos conceptos con Kobe? ¿Sobre regulador alostérico? ¿Sí? ¿Trabajaron sobre eso o no? ¿O no hablaron nada? ¿Se entiende la diferencia entre un regulador alostérico y un regulador covalente? Hola. Sí, profe, justamente Pero sí, trabajamos sobre el ejercicio 11 que tiene todo eso con regulación alostérica con glucosa, así que sí, lo vimos bastante bien. ¿Trabajaron sobre el ejercicio 11 de la glucógeno sintasa o glucógeno fosforilasa? No me acuerdo por número. ¿De qué se trata el 11? A ver si me ubico. Era de eso, de las dos. La De la regulación glucógeno alostérica de las sintasa y dos. glucógeno fosforilasa cruzadas, ¿no? Sí. Sí, bien. Bueno, genial. Entonces, esta vía, el único punto que tiene de regulación es el primero. O sea, está regulada acá. ¿Sí? La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa se regula alostéricamente por producto, por NADPH. ¿Sí? Entonces, el NADPH el que una la entrada de esa glucosa 6-fosfato que está en el pool a la vía oxidativa de las pentosas. ¿Está bien? ¿Sí? Pero recuerden que las otras enzimas, transcetolasa y transaldolasa, van a funcionar por abundancia de sustrato. ¿Está bien? Esa es la versatilidad de la vía, que esta fase sí tiene como modulador alostérico el NADPH, pero la catálisis dada por la transcetolasa o la transaldolasa solo van a responder a la concentración relativa de los metabolitos en el citosol, con lo cual va a permitir un aprovechamiento de los esqueletos carbonados para las distintas vías. ¿Se entiende? ¿O se lo pueden imaginar de alguna manera? claro, se entiende. Bien, bueno, porque recuerden que la célula se parece más a un guiso de lentejas, ¿no? Bien abundante y más tirando a seco, ¿no? Que eh, a un caldo soso, ¿no? Entonces, el pegoteo, el Crowdy de las moléculas es crucial para el avance del metabolismo. Bueno, entonces, obviamente, ya dijimos o ya nos adelantamos que parte de los metabolitos que se manejan en esta vía de las pentosas están directamente vinculados con glucólisis y con gluconeogénesis. O sea, la célula tiene diferentes herramientas para manejar esos esqueletos carbonados y aprovecharlos, ¿sí? Entonces, se han hecho diferentes estudios, ya sea
in silico o in vitro en el laboratorio, que de alguna manera permitieron, ¿no? Sacar conclusiones respecto a la utilidad potencial de esta vía de las pentosas. Algunas mediadas por experimentos, ¿no? En los cuales la célula, uno puede experimentar cómo la célula aprovecha determinados metabolitos mediante esta vía, ¿sí? Pero eh, de alguna manera se generaron como modelos o se concluyó cuál es la situación en la cual la célula estaría aprovechando más una parte de la vía que la otra. Entonces, por ejemplo, a modo de ejemplo, ¿no? Como para que ustedes lo puedan incorporar, ¿qué pasa cuando una célula necesita mucho más ribosa 5-fosfato que poder reductor? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en una situación de rápida división celular que se necesita mucha ribosa para la síntesis de nucleótidos, como un ejemplo, ¿sí? Entonces, esa célula, ¿qué trataría de hacer todo el tiempo? Todo el tiempo estaría tratando de generar ribosa, ¿sí? Para aprovechar los esqueletos carbonados, no tanto en la generación de poder reductor, sino en la generación de ribosa, ¿sí? Entonces, lo que se postula es que, ahora lo vamos a ver con reacciones que me parece que es más claro, pero lo que se postula es que esa glucosa 6-fosfato puede entrar a la vía de las pentosas y ir a ribosa a partir de fructosa, no a partir de glucosa 6-fosfato que sí o sí tiene que pasar por la fase oxidativa, sino hacer un tránsito dentro de... Y a su vez también parte de esa fructosa aprovecharla en un rulo de la glucólisis para terminar dando siempre ribosa, ¿sí? ¿Cómo sería eso, este balance? ¿Sí? El balance sería que ingresa una glucosa y esa glucosa en definitiva puede convertirse en fructosa. Fíjense que no es una sola la que ingresa, sino que son ¿cuántas fructosas? Una, dos, tres, cuatro fructosas, ¿sí? Entonces, de esas cuatro fructosas, mejor dicho, cinco, ¿no? De esas cinco fructosas, porque acá tienen otra, una va a entrar a glucólisis, ¿sí? Y otras cuatro van a ir mediante la fase no oxidativa, utilizando una transaldolasa o una transcetolasa a interconvertirse. Entonces, fíjense, si la fructosa, que son seis, es una cetosa la fructosa, ¿no? Mediante la translasa le transfiere a dos gliceraldehídos, ¿sí? El grupo ceto se lo transfiere al gliceraldehído, se van a generar las cilulosas, que son las cetosas de 5 carbonos. Pero como esta fructosa eran 6 y pasó 2, le quedan 4. ¿4 qué? Eritrosas, ¿sí? Que son aldehídos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esos aldehídos pueden recibir eh, em, 3 carbonos mediante la transaldolasa, ¿sí? De estas otras dos fructosas que no habíamos usado. ¿Para dar qué? A la de 4 le sumamos 3, te da 2 de 7 y 2 de gliceraldehído. Y ahora la de 7 le transfiere a la de 3 y quedan 5 ribosas y estas quedan en cilulosas, ¿sí? Estas son ribosas, que son aldosas, y estas son, perdón, sí, está bien lo que dije. Estas son cetosas y estas son aldosas, ¿sí? Entonces, no, tienen que ser cetosas. Estas son, está bien, esta cetosa le transfiere al gliceraldehído y da aldehídos y esta da cetos, ¿no? Quedan en cetos y se convierten en ribulosas. No, pero las cilulosas, ay, me trabé, esperen. No, está bien lo que dije. Estas son cetosas y estas son aldosas, de tal manera que la cilulosa se convierte en ribulosa y de ahí a ribosa. Entonces, de esa manera son todos los esqueletos carbonados que entraron como glucosa, las 5 glucosas que entraron, se convirtieron en 5 por 6, 5 por 6, 30, ¿no? Entonces se convirtieron en 2 ribosas y 4 ribosas son
la misma cantidad de carbonos. ¿Están de acuerdo? 6 por 5, 30. Profe, la celulosa es un grupo ceto. ¿Está bien? Sí. Por eso, esta ribosa, no me puede. Está bien, esta me quedó en ceto, la celulosa. Acá tengo el merequetengue, chicos. Porque la pseudobtulosa le transfiere 2 al gliceraldehído, ¿no? Para dar uno de 5. Y la celulosa, y acá tuvo que haber otra encima, porque si la pseudobtulosa no me puede quedar en aldehído. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Ah, está bien, me queda en aldehído. ¿Está bien? ¿Qué me dijiste que es un ceto? Sí, profe, parece que tiene un carbonilo en la posición 2, la celulosa. Claro, es un ceto. Y bueno, pero ahí tiene que haber algo raro. Porque de la pseudobtulosa, la pseudobtulosa transfiere 2 a la ribosa. Ahí hay algo que nos estamos perdiendo. Entonces, tiene que quedar en aldehído. Tiene que haber otra isomerasa que la pase a ceto. O sea, la transcetolasa transfiere 2 carbonos a un gliceraldehído, siempre un aldehído. Entonces queda la ribosa de 5. Pero no puede dar de una un ceto, tiene que dar un aldehído. Vuelvo para atrás. Fíjense, capaz que le estoy errando yo, ¿eh? Esta es una cetosa, pero esta que le transfiere a esta siempre da. Ah, bueno, lo que pasa es que acá estamos haciendo la transferencia al revés. Estamos haciendo esta vía así. Esta le está transfiriendo a esta y está haciendo la transcetolasa al revés, porque son reacciones reversibles siempre, que eso era lo que no había mencionado, disculpen, anótenlo. Tanto transcetolasa como transaldolasa tienen la capacidad de ser reversibles de acuerdo a la abundancia. Entonces la estamos viendo al revés. Da un aldehído y una cetosa. Yo estaba al revés, atravesada. La ribosa es el aldehído, perdón. ¿Sí? ¿Me siguieron? Vuelvo a decirlo. No sé quién me acotó y Gastón me parece que dijo lo de Sí, profe, hola. o sea, ocurren como un equilibrio dentro de la ruta metabólica. Nunca equilibrio metabolismo. Siempre estaba No estacionario. equilibrio, es No equilibrio. reversible. Bien, pero las transceltolasas y las transaldolasas tienen la capacidad de ir para un lado o ir para el otro. ¿Está bien? Yo estaba al revés porque estaba viendo a la ribosa como un ceto en vez de como un aldehído. Yo, ¿sí? O sea, la pseudobtulosa le transfiere al aldehído y se convierte en celulosa y lo que queda es la ribosa en este que estamos viendo acá, ¿sí? La pseudobtulosa le transfiere al gliceraldehído, ¿sí? Lo que se convierte, tal cual está acá, es la celulosa, que es el ceto, y lo que queda de esta transferencia es la ribosa, que es el aldehído. ¿Está bien? La porción que queda de la pseudobtulosa es la ribosa, quedando como aldehído. ¿Está? Bien, pero bueno, más allá de las reacciones o sea, mi recomendación es que, vieron como yo volví para atrás con la diapo, bueno, ustedes tengan la diapo, esa maestra que yo les mostré al principio, a mano, y que
manera morigerada por la célula, de tal manera que estos peróxidos no terminen dando, perdón, estoy señalando en la otra pantalla, discúlpenme. Lo que les acabo de decir es todo lo que les dije acá. El oxígeno muchas veces no termina de convertirse en oxígeno -2 y genera iones superóxidos que forman peróxido de hidrógeno. Y la idea de la célula es morigerar este error, que ya es un error, generando, para que no llegue a formar radicales, eh, moléculas radicales que dañen biomoléculas, sino que el superóxido sea, o el peróxido de hidrógeno sea convertido en agua mediante una enzima que se llama glutatión peroxidasa, ¿sí? ¿Por qué se llama glutatión peroxidasa? Porque depende del glutatión, ¿sí? Y es una enzima que se encarga de mantener el equilibrio redox dentro de la célula. Por esto mismo, por este rol crucial de evitar la formación de peróxido de hidrógeno o limpiar esa producción de peróxido de hidrógeno, ¿sí? Esta enzima tiene como cofactor al glutatión y el glutatión es una molécula, es un aminoácido, un péptido modificado. Fíjense que tiene dos uniones peptídicas, pero tiene un glutamato que está unido en trans, ¿sí? O en gamma. El carbonilo que forma parte del enlace peptídico no es el carbonilo de el alfa, sino el gamma. La gracia que tiene este tripéptido es que uno de los aminoácidos que forman parte de él es la cisteína, con lo cual todo el tiempo forma puentes de hidrógeno con esta molécula y lo desarma, lo forma y los desarma, pasando de glutatión oxidado a glutatión reducido. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es el juego de la molécula? En ese juego forma cofactor con la glutatión peroxidasa, ¿no? Fíjense que la forma oxidada reduce el ion superóxido a agua, ¿sí? Pero alguien tiene que reducir al glutatión. ¿Y quién reduce al glutatión? Quien reduce al glutatión es el NADPH. O sea, la misma energía reductiva que está en la glucosa que está consumiendo la célula es la que se encarga de mantener el balance redox de la célula. Como para que veamos otra implicancia que tiene el consumo de glucosa por parte de la célula. No solo la utiliza para generar energía, generar esqueletos carbonados, generar reservas, sino que en este caso particular y en muchas células abastece al sistema de balance de oxidorreducción de la célula, ¿sí? Fíjense que es la misma reacción de la fase oxidativa de la vía de las pentosas, o sea que consume glucosa 6-fosfato para mantener el balance eh, redox de la célula, el ambiente reductor de la célula. Hay en muchos tejidos que esta reacción es muy, pero muy abundante, por ejemplo, en los eritrocitos, donde hay muchas reacciones de oxidorreducción y sobre todo generadas por el intercambio, ¿no? Eh, Hay que mantener mucho el balance redox porque ¿qué transportan los eritrocitos? Oxígeno, ¿no? Entonces hay que mantener mucho el balance redox para que el, el oxígeno no pierda, ¿no? Su capacidad. Y en las células del cristalino, ¿sí? También. Bien, hasta aquí, ¿se entendió el rol de la vida de las personas? Ay, no tengo la cámara prendida. Les pagué con su propia moneda, perdón. Hasta aquí el rol de la vía de las pentosas fosfato en todo lo que tiene que ver con el metabolismo, ¿sí? ¿Se entendió? Tienen un ejercicio de vía de las pentosas en el seminario para hacer y para ejercitar esta vía y es una vía muy versátil y muy útil y es de alguna manera el eje crucial de por qué muchas moléculas son fuente de carbono, ¿no? O sea, las moléculas que actúan como fuente de carbono en la célula son aquellas que tienen la capacidad de convertirse en glucosa. ¿Por qué? Porque a partir de la glucosa es
la única vía que se puede dar ribosa o la célula puede obtener ribosa, ¿sí? Con lo cual la glucosa tiene un rol crucial como fuente de carbono, ¿tá? Bien. Em, si quieren hacemos un break formal de son y 43 y 53, 10 minutitos. Me hago un mate y arrancamos con crepes directamente, ¿no? Porque si me dicen que toda la parte de glucógeno la entendieron bien, vamos a ver algo de crepes, ¿les parece? Buenísimo, profe, Bueno, dale. Bueno, y 53 nos reconectamos, ¿les parece? Perfecto. dale. Bueno, listo. Bueno, allá vamos. A ver, vamos a ver algo de... Bien. Bueno, ven, ¿qué ven? ¿Qué ven? Se ve la diapo de ciclo de Krebs. Bueno, genial. Bueno, vamos a ver algo de ciclo de Krebs, ¿sí? Como para que puedan avanzar la semana que viene con todo lo que tiene que ver con esta ruta, ¿sí? Habíamos discutido toda esta primera etapa del procesamiento de la glucólisis, de la glucosa a través de la glucólisis para dar piruvato y habíamos también mencionado que ese piruvato podía, dependiendo de qué célula estuviésemos hablando, fermentar, ¿no? O bien fermentar para regenerar el poder reductor y poder seguir consumiendo glucosa, o bien en presencia de un último aceptor de electrones, como es el oxígeno, seguir el procesamiento hasta su oxidación final a dióxido de carbono, ¿sí? Eh, en un paso intermedio, el piruvato se convierte en un intermediario metabólico, que vamos a ver que es un punto de unión entre varias vías catabólicas, que es el acetil-CoA, ¿sí? Eh, el procesamiento de este acetil-CoA mediante la vía oxidativa requiere, como bien dijimos, de un último aceptor de electrones con una cadena transportadora de electrones y este proceso se encuentra acoplado a la fosforilación oxidativa. No solo la glucosa
en su oxidación da acetil-CoA, sino que hay otros biocompuestos como los ácidos grasos o los aminoácidos que también se oxidan parcialmente a acetil-CoA, el cual finalmente comido a través de la vía que vamos a discutir hoy, que es la secuencia de las reacciones de los ácidos tricarboxílicos o el ciclo del ácido cítrico o bien también llamado ciclo de Krebs, que termina oxidando completamente al acetil-CoA, dando a cambio poder reductor y por ende ATP. ¿Sí? Entonces, un paso que no forma parte de la secuencia de este ciclo, ¿no? Cuyo sustrato es el acetil-CoA, es la conversión de piruvato en acetil-CoA, ¿no? Esa reacción está catalizada por un complejo enzimático llamado complejo de la piruvato deshidrogenasa y en eucariotas ese complejo enzimático se expresa en la cara interna de la membrana mitocondrial interna, o sea, dentro de la mitocondria, ¿sí? El complejo de la piruvato deshidrogenasa es una maravilla en sí mismo y está formado por varias subunidades de diferentes enzimas que forman parte, como bien dije, evolutivamente de un complejo, de tal modo de que el proceso sea muchísimo más eficiente, ¿sí? A la izquierda tienen una micrografía electrónica o una microscopía electrónica del complejo de la piruvato deshidrogenasa de una Escherichia coli, que como verán está formada por diferentes subunidades de la enzima 1, que es la piruvato deshidrogenasa en sí misma, de la enzima 2 y de la enzima 3. No es necesario que se sepa la composición del complejo de la piruvato deshidrogenasa porque eh, para cada organismo tiene una composición diferente, digamos, es a modo de ejemplo para que ustedes puedan vislumbrar o poner en marco, ¿no? La complejidad de la reacción, lo importante que es la reacción para la célula y cómo evolutivamente esa secuencia de reacciones se dan en una misma macromolécula, ¿no? En forma de complejo, que tiene un tamaño aproximado de lo que sería un ribosoma. En el caso de una Escherichia coli, obviamente está en el citosol. En el caso de una enzima o un complejo de la proteosa de una célula eucariota, pero les quiero mostrar otra cosa. Les quería hacer como un dibujito para que se ubique. Recuerden que si estamos en una eucariota, tenemos la mitocondria. El ciclo de Krebs, ¿dónde ocurre? En una eucariota. Hola. En las mitocondrias. Bien, entonces el ciclo de Krebs o el ciclo de los ácidos tricarboxílicos lo tendríamos acá y el piruvato va a entrar porque es permeable. ¿Se acuerdan que era una de las moléculas que le poníamos el tilde, que era permeable a la membrana mitocondrial interna? Y todo este complejo, todo este complejo, ¿sí? Va a estar acá adentro, ¿sí? Dentro de la matriz mitocondrial, ¿sí? Bien, entonces, dentro de esa matriz mitocondrial, el piruvato, mediante la catálisis de este complejo, se convierte en acetil-CoA. Fíjense que para convertirse en acetil-CoA sufre lo que se conoce como una oxidación oxidativa, ¿sí? El complejo, primeramente, vamos a ver que la reacción ocurre en secuencias, pero en definitiva, el piruvato se decarboxila en un carbono que ya se sabe cuál es, ¿sí? Que es el carbono 1, y queda el acetil-CoA que forma un enlace tioéster con el azufre y el oxígeno remanente del acetilo, ¿sí? ¿Cómo es esta reacción, termodinámicamente hablando? Espontánea sería, ¿no? Muy espontánea y muy irreversible, por ende, ¿sí? Y como todo punto que tiene un delta G
bien negativo está catalizado seguramente por una enzima que qué características tenían, ¿se acuerdan? Estos puntos de regulación, de control, de bifurcación de los metabolismos. ¿Qué tipo de enzimas se expresaban ahí? ¿Eran las alostéricas ¿Se esas? acuerdan? Ah, sí. Exacto, sí, las que podían tener un efecto cooperativo o alostérico, ¿está bien? Entonces, de manera un poquito más esquemática, ¿no? No vamos a ver todo el complejo, habíamos dicho que el complejo tenía varias subunidades, pero en definitiva, el complejo está formado por una de piruvato de deshidrogenasa propiamente dicha, una dihidrolipoil transacetilasa y una dihidrolipoil deshidrogenasa. Fíjense que lo que vamos a ver es la secuencia de la reacción global, ¿no? En una primera etapa, el piruvato se decarboxila, ¿no? Catalizado por la enzima propiamente dicha de la piruvato deshidrogenasa. Pero ¿a quién le transfiere el acetilo que queda? A esta tiamina pirofosfato. La tiamina pirofosfato que lo que va a hacer es estabilizar ese acetilo. ¿Para qué? Para que después forme una unión tioéster con la dihidrolipoil transacetilasa. O sea, la enzima tiene unos grupos tiol que intercambian, ellos se reducen para que el acetilo se una en un enlace tioéster. En vez de ser un enlace éster, como en vez de intervenir un oxígeno, interviene un azufre, ¿sí? ¿Se acuerdan que el azufre está en el mismo grupo que el oxígeno, grupo 6, ¿sí? Oxígeno, azufre, ¿sí? ¿O no? Sí, sí. Es muy parecido reactivamente al oxígeno, entonces tiene la posibilidad de formar este enlace tioéster. ¿Sí? Enlace tioéster que es arrebatado o desplazado por el enlace tioéster que forma el acetilo con la coenzima A. Vamos a ver que la coenzima A, que es una molécula así de grande, ¿sí? Tiene un grupo tiol al final que tiene la capacidad de formar este enlace tioéster y activar a los acetilos, ¿sí? Finalmente, esta enzima tiene un FAD, que es un cofactor o un transportador electrónico no soluble que forma parte de las enzimas, que en definitiva lo que hace es restablecer al grupo tiol de la enzima otra vez oxidado a expensas del FAD, pero alguien tiene que reducir al FAD, perdón, oxidarlo otra vez y este es el, no, está bien, oxidarlo otra vez y este es el NAD que se convierte en NADH. Entonces, en definitiva, toda esta secuencia hace que el piruvato más una CoA más un NAD se convierta en acetil-CoA más dióxido de carbono más NADH. ¿Sí? En lo que se conoce como una decarboxilación oxidativa. Decarboxilación oxidativa. Se genera poder reductor. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, eso es lo que cataliza el complejo de la piruvato deshidrogenasa. Esta reacción tan exergónica, ¿sí? Tan irreversible, es una de las razones por la cual quienes no expresamos otras secuencias de reacciones no podemos generar esqueletos carbonados a partir de acetil-CoA. Las moléculas que en su catabolismo derivan en acetil-CoA nunca van a poder dar glucosa en animales, ¿sí? Porque no contamos con nuestras enzimas que puedan a partir de acetil-CoA remontar hacia glucosa, ¿sí? Básicamente este complejo es muy irreversible, la reacción que cataliza este complejo es muy irreversible. Obviamente, semejante parafernalia de reacción tiene una regulación muy exquisita, ¿sí? Entonces, dentro de esa regulación hay dos tipos de categorías. Una regulación covalente que prende más o apaga más a la enzima y luego a esa regulación covalente se le suma una regulación alostérica, ¿sí? Básicamente, como verán, la enzima 1, o sea, la piruvato deshidrogenasa propiamente dicha, está inactiva cuando está fosforilada y activa cuando está desfosforilada.
¿sí? Después vamos a buscar un tip para recordar esto, ¿sí? ¿Quién promovía la desfosforilación de las enzimas blanco? ¿Se acuerdan? Distintas fosfatasas. Bueno, sí, fosfatasas, pero la fosforilación y desfosforilación de una enzima estaba gobernada a mayor escala ¿por quién? ¿Por el glucagón era? Bien, por el glucagón y la adrenalina, que van a ser las dos enzimas. Como nosotros vamos a hablar del metabolismo central, básicamente vamos a centrar nuestra regulación en la influencia de la alimentación y el ayuno. Y como alimentación y ayuno, las dos hormonas que en definitiva regulan esos desbalances son la insulina al momento de la alimentación y el glucagón al momento del ayuno. O sea, la insulina para bajar los niveles de glucosa en sangre al momento de la alimentación y el glucagón para sostener los niveles de glucosa en sangre cuando no nos estamos alimentando. ¿Estamos de acuerdo? El glucagón promueve la fosforilación de las enzimas blancas y la insulina la desfosforilación. Entonces, fíjense que este complejo de la piruvato deshidrogenasa va a estar activo desfosforilado molecularmente hablando. O sea que, ¿qué enzima tendría que estar presente en esta situación de actividad? Cuando está activo, ¿quién estaría presente? La insulina. La insulina, o sea, acabamos de comer y esa glucosa que entró, brum, hay que procesarla. Entonces, el complejo de la piruvato deshidrogenasa va a estar en sintonía con todo el eje de la glucólisis. Hay que procesar los esqueletos carbonados, tienen que entrar al organismo. El organismo, vamos a ver que Krebs es un núcleo de alguna manera de procesamiento, que que la mayoría de las moléculas, los esqueletos carbonados, van a pasar por Krebs y de alguna manera esa mitocondria, esa matriz mitocondrial va a sensar mediante el esqueleto carbonado que tiene y la energía que maneja, qué es lo que se hace con ese esqueleto carbonado, ¿sí? Si se reusa en otra cosa, si se guarda como reserva o lo que fuese. ¿Está bien? En el punto de control más abajo, porque después más arriba, ¿qué le pasó a esa glucosa? Ya la derivamos, ¿no? ¿Se acuerdan que cuando la glucosa entra tiene la opción de ir a glucólisis, de ir y de ir a dónde más? ¿Pueden ver lo que les estoy diciendo de manera global o no? ¿O están muy perdidos? Como no veo las caras, no sé si me ponen cara de no entiendo una goma o si están echándose una siesta. Hola. Sí, no, blanco, negro. Sí, profe, yo lo estoy entendiendo. El resto de la humanidad que está ahí, el nombres. Bueno, son todos grandes. Bien, entonces, en definitiva, esta insulina va a activar al complejo de la piruvato deshidrogenasa. Obviamente, no lo activa directamente la insulina, porque la insulina es una hormona de qué naturaleza, peptídica, no entra a la célula. Ejerce su acción mediante un mecanismo de transducción de señales. ¿Sí? Se une a un receptor, ese receptor cambia su conformación y tic, 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 todas las enzimas se van activando y obviamente para que esto quede desfosforilado, la insulina activará una fosfatasa, ¿sí? Y cuando venga el glucagón, ¿qué va a pasar? No va a pasar lo mismo cuando venga el glucagón. Cuando venga el glucagón, activará acá, ¿sí? Supónganse que acá está el glucagón y va a activar una quinasa, no el glucagón directamente, va a promover la activación de una quinasa para que cuando cambie la mano metabólica, el complejo de la piruvato deshidrogenasa disminuya su actividad. ¿Está bien? Bien, no solo va a activar insulina y glucagón, sino que fíjense que va a haber otras moléculas que van a poder actuar sobre las deshidrogenasas quinasas o sobre las fosfatasas, ¿sí? O sea que no solo esas quinasas y fosfatasas tienen una actividad derivada de la influencia de las hormonas, sino que además tienen moduladores alostéricos. O sea, el complejo de la piruvato deshidrogenasa en sí sufre una regulación covalente, pero además las enzimas que regulan esa fosforilación, desfosforilación, también
son blanco de regulación alostérica. Visto de otra manera, la quinasa, ¿sí? Fíjense que está influenciada por el propio piruvato, si hay mucho, la inhibe, el acetil-CoA, que la estimula, etcétera, etcétera. Y en cambio, la fosfatasa básicamente también está influenciada por insulina, ¿sí? Tal cual habíamos dicho, ¿tá? Una vez activa, también el complejo tiene reguladores alostéricos, ¿sí? Y obviamente los productos que genera la van a modular o se ha demostrado que la van a modular negativamente, ¿sí? 2 segunditos de la coenzima A. ¿Sí? No es, digo, no se queden con que es CoA y que es cortita. Fíjense que es una fosfadenosina difosfato, o sea, sería como una ADP, ¿sí? Fosfadenosina difosfato, unida a un brazo de ácido pantoténico, ¿sí? ¿Por qué se le dice brazo? Porque fíjense que tienen el core de la coenzima unido al brazo que le da como una longitud o un cierto alejamiento con quién, con el grupo reactivo, que como bien les dije es el tiol, ¿sí? Entonces eso hace que este núcleo, ¿no? Sea un muy buen grupo saliente. O sea, cuando este tiol es fácilmente hidrolizable, ¿sí? Entonces, hace que al ser el tiol fácilmente hidrolizable, esta molécula chiquitita, se hace muy reactiva, que es lo que pretende la biología. Pero fíjense el pedazo de molécula que utiliza para que este acetilo sea muy reactivo. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué les parece? ¿Que el acetil-CoA será permeable a la membrana mitocondrial interna? No creo porque es muy grande, ¿no? Muy bien, por eso se los muestro, ¿sí? Las células tienen un pool de CoA mitocondrial y un pool de CoA citosólico. Al que me saque o me meta un acetil-CoA adentro de la mitocondria, ¿sí? O sea, no entran ni salen, se forman adentro o se forman afuera. Eso es algo que se lo tienen que grabar a fuego y tienen que retener esta imagen. Nunca se transporta el acetil-CoA. Eso les va a servir como eje para por lo menos no decir una barbaridad a futuro. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, dicho todo esto, y habiendo sintetizado en el caso de las eucariotas el acetil-CoA dentro de la matriz mitocondrial, el acetil-CoA es sustrato de la secuencia de reacciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Sí? Entonces, el acetil-CoA se va a unir a un oxalato para poder dar citrato. Y ahí además hay una deshidratación, otra rehidratación y el isocitrato sufre la primer decarboxilación oxidativa. Y el alfa-cetoglutarato, la segunda. Y el succinil-CoA, la GTP y la CoA, y el succinato regenera el intermediario. Siempre que hablemos de ciclos o de reacciones o de vías de reacciones cíclicas, vamos a ver que hay eh, una constante, ¿sí? En la primera mitad del ciclo se generan los productos y la segunda mitad es para regenerar el intermediario. El ciclo no existe, es difícil ver las rutas cíclicas, ¿sí? O de entenderlas, pero fíjense qué pasa si el oxalacetato no existe. ¿Qué pasa si el oxalacetato no existe? Y hay acetil-CoA. No podemos formar citrato. Bien, no se puede formar citrato. Entonces, en esa mitocondria, por más que entre mucho piruvato que dé acetil-CoA, si no hay suficiente cantidad de oxalacetato, de partner, para que se unan al acetil-CoA, no va a haber citrato. Entonces, si el ciclo no regenera el oxalacetato o no hay otra molécula que regenere el oxalacetato y hay más acetil-CoA que oxalacetato, queda ahí. ¿Sí? Entonces, quien determina cuántos acetiles CoA
se procesan a través de la secuencia de Krebs es en definitiva el oxalacetato, porque es a quien se tiene que unir el acetil-CoA, por más que el acetil-CoA sea el sustrato de la vía. Fíjense que el oxalacetato no está en la reacción global. Se necesita acetil-CoA, NAD, FAD, GDP, fosfato y agua para que el ciclo fluya. El oxalacetato no está como sustrato de la vía, pero es indispensable como intermediario. ¿Se entiende? ¿Sí? Profe, una Mm, pregunta. ¿Y del oxalacetato al citrato, hay sí, una simple flecha porque es irreversible o por comodidad del esquema? porque en general si hay oxalacetato y hay acetil-CoA suficiente, se forma citrato y la reacción tiende a formar citrato. ¿Sí? Salvo Sí, que, porque ahora vamos a ver las regulaciones, salvo que haya una regulación negativa en este punto. ¿Sí? sí, Si hay abundancia de oxalacetato y de acetil-CoA, se forma citrato espontáneamente, como toda reacción, pero bastante desplazado hacia la formación de citrato. ¿Sí? Se sup- ¿No? Esto siempre pensando en que estamos abasteciendo al ciclo. Ahora vamos a ver una vuelta de ese ciclo, ¿sí? Que ahora se los voy a decir. Bien, ¿hasta acá vamos bien? Bueno, esto después lo leen en detalle porque ahora vamos a ver algunas de las regulaciones, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el chiste de la vía? El chiste de la vía es que el poder reductor que todavía seguía dentro del anclaje acetil-CoA, lo que le quedaba de energía a esa molécula, es totalmente traspasado a la oxidación completa del acetilo en dos moléculas de dióxido de carbono. Fíjense que esto no es que da nada H, hubo que entrar un NAD, ¿no? O sea que todo ciclo de Krebs requiere de que este NAD se descargue ¿dónde? Esta vía ocurre sí, solo sí. ¿Quién está funcionando? ¿Es una vía de qué tipo? ¿Aeróbica o anaeróbica? Aeróbico. Aeróbica estricta, ¿está bien? ¿Por qué? Porque este NADH se tiene que convertir todo el tiempo en NAD más para que la vía funcione. Entonces la cadena tiene que estar todo el tiempo recibiendo los electrones. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está mal? Sí, sí, está ¿Es bien, pues. lógico? Bien, perfecto. Bueno, seguimos adelante. Entonces, obvio, el consumo de la glucosa por la vía oxidativa completa es muchísimo más rendidor que hacerlo por fermentación, ¿no? Eh, para generar eh, ATP por fosforilación a nivel del sustrato. Habíamos dicho que todos estos NADH que se generan van a la cadena transportadora de electrones y eso está acoplado a la síntesis de ATP. Con lo cual, esto es muchísimo más rendidor, ¿no? El procesamiento de glucosa por la vía oxidativa y el consumo total de su poder oxidativo es mucho más rendidor que una fermentación. ¿Está? El ciclo de Krebs es fantástico y vamos a ver que una vez que puedan entender todo el metabolismo, es un eje central del metabolismo. ¿Por qué es un eje central? Porque es a él a donde convergen todos los esqueletos carbonados y de donde divergen todas las rutas metabólicas. Con lo cual hay, em, digamos, el ciclo se lo llama que es un ciclo anfibólico, ¿sí? ¿Por qué? Porque consume esqueletos carbonados y sintetiza esqueletos carbonados. Ojo, cuando del ciclo sale un esqueleto carbonado, ¿qué es lo que le pasa a ese ciclo? O sea, ¿qué quiero decir? Si, por ejemplo, de este malato vamos a sintetizar glucosa, ¿qué pasa con este ciclo? Si saco una molécula de malato, ya no puede dar qué. oxalacetato. Claro, ¿no? Sí, paren que voy a poner el rosita, se veía mejor, ¿no? Sí, estamos derivando esto a glucosa, está bien, el esqueleto carbonado de malato lo mandé a glucosa, pero ya el malato va a dar oxalacetato, no, po. O sea que el ciclo ese se murió, ¿se entiende? O sea, esqueleto carbonado que estamos utilizando para otra vía ya no va a ser utilizado para regenerar el intermediario
y volver a consumir un acetil-CoA. ¿Se entiende? Claro, se entiende. ¿Sí? ¿Está bien? Eso no es infinito. O sea, si el malato va a oxalacetato, el acetil-CoA vuelve a entrar al ruedo. Ahora, si ese malato, en vez de ir a oxalacetato, va a glucosa, y bueno, ese ciclo ya lo perdí. No sirve más. Pero bueno, la célula también tiene otro reaseguro, que ¿cuál es? Fíjense, el mismo piruvato que, supónganse que estamos en la mitocondria, que entró en la mitocondria para dar acetil-CoA, no el mismo, porque si dio acetil-CoA no puede dar otra cosa, pero otra molécula de piruvato, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Oxalacetato. Eso es lo que se conoce como una reacción anaplerótica que abastece al ciclo. Entonces, la evolución ha querido que la célula no sea gila, ¿no? En una situación donde la glucosa está entrando y está dando mucho piruvato y ese piruvato está yendo a la mitocondria, esa mitocondria a partir de las moléculas de piruvato puede dar acetil-CoA por un lado y oxalacetato por el otro, garantizando que haya suficiente oxalacetato para hacer girar N ciclos de Krebs. ¿Se entiende? Cuanto más oxalacetato haya, va a ser más la cantidad de acetil-CoA que pueda procesarse. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende el concepto? ¿Sí? Bien. Entonces, tenemos vías que son catapleróticas o reacciones que son catapleróticas, que son las que sacan intermediarios del ciclo, y tenemos reacciones que son anapleróticas, que incorporan intermediarios al ciclo a partir de otros compuestos. ¿Sí? Bien. Y como bien les decía, bueno, el ciclo es anabólico y acá hay un esquema como un poco más variado. Hay que tener cuidado con las reacciones cuando se las estudia fuera de contexto, ¿no? Hay esquemas que están muy buenos, como por ejemplo este, que muestra cómo el mismo piruvato puede dar mediante una reacción anabólica oxalacetato y una cataplerótica acetil-CoA, ¿sí? Y esto hace girar N ciclos, ¿sí? Pero fíjense que este oxalacetato también puede dar fosfonol piruvato, ¿sí? Y ese fosfonol piruvato, este oxalacetato que da fosfonol piruvato, ¿dónde lo vieron? Ya la vimos Al esa final vía. de la glucólisis. Al final de la glucólisis, mejor dicho, al principio de la A, es una de las reacciones del rodeo de la gluconeogénesis, ¿sí? ¿Está bien? Cuando el piruvato da oxalacetato y va a glucosa, ¿está bien? Entonces, fíjense que muchas veces la gluconeogénesis no ocurre a partir del piruvato. Muchas veces ocurre directamente a partir del oxalacetato, sacando Krebs de la mitocondria. ¿Sí? Que en realidad no son Krebs, porque oxalacetato puede salir de la mitocondria. No, no puede. No puede. Lo que ocurre es esto que vemos acá. El oxalacetato va a malato y de ahí sí puede salir. ¿Sí? Bien. Bueno, entonces, las reacciones anapleróticas por excelencia, las que más conocemos, son, bueno, las que dijimos, de oxalacetato de piruvato a oxalacetato y o malato mediante la enzima málica, ¿sí? Que en general vamos a ver que es una vía que ocurre mucho a la inversa, y de fosfonol piruvato a oxalacetato también en algunos casos, ¿sí? Esas son las reacciones anapleróticas por excelencia. Bien, y lo que siempre tenemos que recordar son las cosas que pueden pasar y las que no pueden pasar, ¿sí? El piruvato puede atravesar la membrana mitocondrial interna, ¿sí? El piruvato puede atravesar la membrana mitocondrial interna, ¿sí? Y dentro de la mitocondria dar acetil-CoA, ¿sí? El malato también puede atravesar la membrana mitocondrial interna y ser una fuente de oxalacetato, por ejemplo. ¿Está bien? Y el oxalacetato no puede salir como oxalacetato.
pero sí podría salir como citrato, ¿sí? Muchas veces cuando el flujo de piruvato aumenta en demasía, ¿sí? Este piruvato se une al oxalacetato, porque recuerden que este piruvato, si está en mucha cantidad, hay suficiente cantidad para dar acetil-CoA y para dar oxalacetato, con lo cual los niveles de citrato también van a aumentar, ¿sí? Y el citrato de alguna manera está obligado a salir. Vamos a ver que este citrato en general, cuando esto ocurre, tiene otro destino y no es el de formar oxalacetato. Sí formar oxalacetato, pero lo importante más que nada es este acetil-CoA que va a tener destino. Si hay mucho piruvato proveniente de la glucólisis, ¿en qué situación estaríamos? Si hay mucho piruvato proveniente de la glucólisis, ¿en qué situación estaríamos? ¿Ayuno o alimentación? Alimentación. Alimentación. ¿Y qué pasa con los esqueletos carbonados que tenemos en exceso en la alimentación? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde La van? síntesis de lípidos. La síntesis de lípidos. Este acetil-CoA, el que proviene del citrato y no el que proviene del piruvato dentro de la matriz mitocondrial, este es el que va a síntesis de ácidos grasos para formar finalmente triglicéridos. ¿Sí? Entonces, es muy importante que ustedes puedan visualizar, obviamente, el primer trabajo que tienen que hacer es saberse las reacciones. Pero es en una segunda etapa, una vez que ya manejan las reacciones, cómo es el flujo de los metabolitos a través de los sistemas de membranas de la célula. Fíjense que voy a hacer una borrada así, no la complico. Fíjense que este acetil-CoA no es el mismo que este acetil-CoA. Sí, químicamente es la misma molécula, pero uno viene del piruvato que entró a la mitocondria y no puede salir de esa mitocondria. Sin embargo, sale como citrato ese esqueleto carbonado, ¿sí? Y ese citrato que se escinde mediante la citrato liasa en el citosol es el que termina dando el acetil-CoA que salió en exceso de la mitocondria para dar ácidos grasos. ¿Está bien? Bueno, no sé si está bien. Es así como ocurre. Bien. Entonces, si seguimos avanzando, vamos a ver que todo eso ocurre por algo. ¿Y por qué ocurre todo eso? Y bueno, porque el ciclo de Krebs tiene una regulación y de alguna manera va a hacer que el citrato se vea expuesto a salir. ¿Quién regula al ciclo de Krebs? Básicamente sus propios metabolitos y la carga energética que permita la mitocondria. ¿Sí? Bien. Eh, con lo cual, las reacciones que están reguladas del ciclo son las primeras. Yo les había dicho que la primer parte de los ciclos, ¿sí? Siempre es la que da los productos y por ende siempre son las reacciones que están reguladas. Y la segunda parte es como que fluyen reacciones que son reversibles hacia la formación del intermediario, ¿sí? Entonces, fíjense que las reacciones reguladas son, bueno, el complejo de la piruvato deshidrogenasa, que ya lo discutimos y que no forma parte de Krebs, es una reacción aparte, la citratosintasa, la isocitrato deshidrogenasa y la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, que también es un complejo, ¿sí? En definitiva, ¿quiénes la regulan negativamente a esas enzimas? La carga energética y el poder reductor. Recuerden que Krebs ocurre sí y solo si está funcionando ¿quién? Sí, solo si está funcionando ¿quién ocurre Krebs? La cadena transportadora de electrones. La cadena transportadora de electrones. Entonces, el poder reductor que libera los electrones en la cadena tiene que estar fluyendo a través de la cadena y el ATP que se genera tiene que estar en un balance con lo que se consume de ATP para que las reacciones del ciclo de Krebs no se vean moduladas negativamente. Fíjense que el NADH lo inhibe, el ATP lo inhibe, el NADH lo inhibe, además de la inhibición por producto. O sea que en definitiva, Krebs tiene que tener un fluir, porque si no, los propios productos inhiben a las reacciones, las primeras reacciones de la vía. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces, la regulación alostérica de Krebs condiciona a que el fluir a través de ese ciclo sea perfectamente equilibrado
con la generación de energía. O sea que la célula procesa esqueletos carbonados para dar energía, sí y solo si la cadena está pudiendo generar energía y consumiéndola de manera equilibrada. ¿Se entiende? ¿Sí? Si eso no Sí, ocurre y todo esto empieza como a trabarse, de todos estos metabolitos el único que puede salir es ¿quién? El citrato. Y es el que veíamos acá, que en definitiva va a salir y va a ser la fuente de las reservas carbonadas, que son los lípidos. ¿Se entendió la historia? sí se entendió. Bueno, me alegro. Bien, ¿qué hora estamos manejando? A ver. Bueno, nos reconectamos, porque queda un minuto nada más. Nos reconectamos un cachito para que les dé un ABC de lo que sigue y cualquier cosa dejamos Leoxilato para la que viene. ¿Está bien? Ahora vemos hasta dónde llegamos. ¿Sí? Cortemos antes que se corte y nos volvemos a conectar. Algunos organismos como bacterias, algas, levaduras y en un estadio particular de las plantas, en las semillas en germinación, eh, se expresan enzimas que bypassean, ¿no? Evitan las decarboxilaciones del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, convirtiendo a una secuencia de reacciones similares a las secuencias de las reacciones del ciclo de Krebs en lo que se conoce como la secuencia de reacciones del ciclo del dioxilato. ¿Sí? En definitiva, este ciclo lo que hace es, a partir de 2-acetil-CoA, 1, 2, conformar una molécula de succinato. ¿Sí? Y eso ocurre gracias a la expresión de dos enzimas diferentes, que es la isocitratoliasa y y la malatosintasa. ¿Sí? En lugar de la deshidrogenasa, la liasa y la malatosintasa, que a partir del glioxilado y acetil-CoA da malato. ¿Sí? Entonces, el ciclo del glioxilato es un ciclo anabólico que a partir de 2-acetil-CoA da un succinato, convirtiendo en este caso al acetil-CoA en fuente de carbono. En el ciclo de los ácidos tricarboxílicos veíamos al acetil-CoA solo como fuente de energía, era un sustrato de un ciclo que da energía. En este caso, el ciclo del dioxilato es un ciclo anabólico, en el cual 1, 2 acetiles-CoA dan una molécula de succinato. ¿Sí? Siempre me van a preguntar si es necesario que sepamos o sepan cómo son los metabolitos. Si yo les pregunto cuántos carbonos tiene el succinato y ustedes me dicen que 4, no es necesario que se sepan exactamente cómo es el succinato. Ahora, si yo les digo a partir de cuántos acetiles-CoA se forma una molécula de succinato y ustedes no saben decir 2, evidentemente sí necesitan saber cómo es el acetil-CoA y cómo es el succinato. El acetil-CoA, por cuestiones lógicas, igual que el piruvato, los van a incorporar. Esto no es un curso de orgánica, ¿sí? Yo no les voy a pedir que me dibujen el NAD o el ATP, pero sí tienen que tener una visión lógica y manejar las herramientas necesarias para poder entender el metabolismo. Digo, muchas veces es más fácil estudiar los compuestos que andar bypaseándolos o evitándolos, ¿no? Hace que sea más fácil entender las reacciones, pero yo no les voy a tomar orgánica, ¿está bien? Ahora, lo que no quiere decir esto, que si yo les digo cuántos acetil-CoA se necesitan para formar un succinato, ustedes no me sepan decir que son 2, ¿está? Bien. Entonces, acá tenemos las dos reacciones adicionales que ocurren en este ciclo del dioxilato, que es la escinsión de el isocitrato mediante la isocitratoliasa para dar glioxinato y succinato y la síntesis del
malato a partir del oxilato y acetil-CoA, ¿sí? En general, la reacción está muy desplazada hacia la síntesis de malato debido al consumo de succinato y que de alguna manera ese oxilato todo el tiempo se une al acetil-CoA entrante, ¿sí? Eh, en las semillas en germinación, escucha lo que estoy diciendo. El ciclo del oxidato se expresa en las semillas en germinación. ¿Por qué en las semillas en germinación y no digo la planta? ¿Qué es lo que hace la planta? ¿Qué reacción particular hacen las plantas? La fotosíntesis. Fotosíntesis. La fotosíntesis. Entonces, ¿a partir de cuántos carbonos la planta sintetiza glucosa? De, de, de De uno. un No, De uno, de- del dióxido de carbono, ¿sí? Consume dióxido de carbono y a través del proceso de fotosíntesis, ¿no? De la transducción de energía lumínica en energía química, sintetiza los esqueletos carbonados. Con lo cual la planta no hace glioxilato. Fíjense que el glioxilato es un estadio en el cual la semilla utiliza las reservas básicamente de qué compuestos. De los ácidos grasos que forman parte de los triglicéridos. Las semillas son ricas en triglicéridos, ¿no? En lípidos, en aceites, ¿no? A partir de las semillas sacamos el aceite de maíz, el aceite de girasol. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Las semillas para germinar requieren la reserva de los lípidos más algunas poquitas proteínas que le alcanzan para hacer este procesamiento. Y a partir de la activación de este ciclo con la hidratación de la semilla es que se sintetizan todos los compuestos necesarios que van a hacer la fotosíntesis. Básicamente los pigmentos fotosintéticos, que son los que se requieren para traducir energía lumínica en energía química. Entonces, este ciclo en las plantas, mejor dicho, perdón, en las semillas en germinación o en la célula vegetal, ya. Un segundito, ya, ya, ya. Bueno, yo cierro, no te preocupes. No queda nadie. Bueno, yo ya termino con los chicos y me voy. Gracias, buen fin de. Bien, entonces, en la célula vegetal, obviamente como es una eucariota, va a haber organelas especializadas que sinteticen las enzimas necesarias para el ciclo del dioxilato. En ese ciclo es que se da, en esas organelas llamadas glioxisomas, es que se da el ciclo del dioxilato y el succinato, que es el producto de este ciclo, va a generar un bypass a través de la mitocondria para sacar malato y a partir de ahí hacer la gluconeogénesis y sintetizar todo lo correspondiente a la célula, ¿sí? En otra visión de lo mismo, fíjense que en una microscopía electrónica se puede ver la gotícula de lípidos, ¿no? Donde se acumulan los triglicéridos, ¿sí? Que después se van a escindir y van a dar ácidos grasos. Y en esta misma organela del glioxisoma, es que los ácidos grasos se procesan mediante una reacción llamada beta-oxidación, que deriva o que va a dar, entre otras cosas, acetil-CoA, y ese acetil-CoA es el utilizado como sustrato para el ciclo del dioxilato. ¿Está bien? Bueno, ese ciclo va a dar como producto succinato y el succinato es el que en el citosol va a terminar dando, por un bypass generado a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, va a dar glucosa. Y en definitiva, es así como el acetil-CoA es fuente de carbono en ese estadio particular de la semilla germinando. A partir de ese acetil-CoA se van a sintetizar los esqueletos carbonados necesarios para que la semilla germine y se sinteticen, entre otras cosas, los pigmentos fotosintéticos que después van a hacer que la planta sea autótrofa, o sea, que viva del dióxido de carbono. ¿Se entiende? ¿Sí? Hay estadios del crecimiento de esa planta en los cuales van a coexistir el glioxilato y un poco de la fotosíntesis, hasta que la planta se haga totalmente independiente del glioxilato y de las reservas y viva de la fotosíntesis. ¿Sí? Obviamente, en bacterias esto es un poquito más complejo. ¿Por qué es un poquito más complejo? Porque todo existe en el mismo espacio, ¿no? O sea, el ciclo de los ácidos tricarboxílicos y el ciclo de Krebs están en el mismo espacio. Eh, las células procariotas tienen la capacidad de discernir qué es lo que van a utilizar y en qué momento. Entonces, cuando hay
suficiente cantidad de intermediarios del ciclo de los ácidos tricarboxílicos, ¿sí? Quiere decir que hay que activar de alguna manera el consumo de energía. Ahora, cuando hay poca energía, ¿sí? Perdón, está bien, cuando hay muchos intermediarios y hay poca energía, y hay mucha energía, evidentemente hay que activar el ciclo de Krebs. Mientras que cuando hay poco intermediario, hay que sintetizar esqueletos carbonados, hay que activar el ciclo del dioxilato. Entonces, esa isocitrato deshidrogenasa va a estar regulada por la cantidad de intermediarios que haya, ¿sí? Entonces, si hay muchos intermediarios, se activa una fosfatasa que lo que va a hacer es activar a la isocitrato deshidrogenasa para que fluya el isocitrato a través del ciclo de Krebs. Ahora, y a su vez, lo mismo va a inhibir el ciclo del dioxilato. A la inversa, cuando hay poco intermediario del, perdón, cuando hay mucho y hay mucha energía, eh, por ende se va a activar el otro ciclo, ¿sí? Eso se regula acorde a la disponibilidad de intermediarios y de energía que haya en la célula. ¿Está bien? Por último, lo que tienen al final de la presentación es, que también coincide con un ejercicio que hay al final de la guía, es lo que se conoce como ciclo de Krebs reductivo. En esa naturaleza que tiene el ciclo de Krebs de ser una vía anfibólica, ¿sí? Se ha visto en organismos ancestrales, básicamente en bacterias que se recuperan de ambientes que no son oxigenados, ¿no? Que en general son adversos, ¿no? Para los organismos que somos dependientes del oxígeno, que se expresan otras enzimas que responden a otros metabolitos y a otros poderes reductores, de tal manera que este ciclo de Krebs, en lugar de generar dióxido de carbono, fije dióxido de carbono. Es lo que se conoce como la secuencia del ciclo de Krebs reductivo, ¿sí? Eh, es otra visión del ciclo de Krebs acorde al entorno de las bacterias, ¿sí? Digamos, son algunas especies que expresan otras enzimas, lo pueden leer del libro, pero es como para que tengan una visión, ¿no? Que expresan, en lugar de enzimas que oxidan el acetil-CoA dióxido de carbono, que consumen dióxido de carbono. Obviamente que son células que viven eh, en ambientes hostiles y que no tienen un metabolismo oxigenado, ¿sí? Pero bueno, como para que sepan que existen y cualquier cosa, si tienen que ir a la bibliografía, leerlo, tengan aunque sea un título. Lo que la teoría evolutiva propone es que a medida que el ambiente se fue oxigenando, el metabolismo fue, o la evolución fue seleccionando organismos que se adaptasen a las vías oxidativas en lugar de las reductivas, ¿sí? Bien, bueno, dicho, Profe, sí, perdón, tengo una consulta. sí, ¿El reductivo es de fijador de qué dióxido de especie carbono, era? ¿Fijador? de dióxido de carbono, ¿sí? O ¿Y sea, qué es más o menos, o sea, fijador? Porque escuché esa noción de microbiología, pero nunca entendí qué era. O sea, fijador, ¿qué fijador es? es que puede reducir el carbono, que está como más 4, ¿sí? A moléculas que estén, a moléculas que incorporen el carbono de una forma más con un número de oxidación más bajo. O sea, las moléculas orgánicas no tienen el carbono como más 4, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de fijación, en general hablamos de reducción. Cuando hablamos que las plantas fijan dióxido de carbono, hablamos de que las plantas reducen el dióxido de carbono a moléculas orgánicas. Toman el dióxido de carbono y, como cambian su número de oxidación mediante las reacciones metabólicas que generan, permiten que ese dióxido de carbono forme parte de moléculas orgánicas. ¿Se entendió, Gastón? Sí, profe, gracias. ¿Está bien? Recuerden que el metabolismo es un juego de oxidorreducción. Nosotros estamos adaptados a un metabolismo oxidativo porque la atmósfera que nos permite sobrevivir es abundante en oxígeno, pero
bueno, si se acuerdan algo de biología o si han leído algo de evolución, los ambientes primogenios de la Tierra no eran oxidativos, ¿sí? Entonces, los primeros seres vivos que habitaron los ambientes terrestres no tenían un metabolismo como el nuestro, ¿sí? Eso es lo que postula la teoría de la evolución, ¿no? Por eso se cree que ambientes como los de los lugares hostiles, como puede ser un pantano, un ambiente volcánico, etcétera, son más parecidos a lo que evolutivamente se cree que fueron los ambientes ancestrales. Y esas bacterias, digo bacterias porque lo único que puede vivir ahí son bacterias o procariotas, y esas bacterias habitan esos ambientes porque, digamos, no evolucionaron porque no necesitaron evolucionar, ¿sí? Porque las que evolucionaron son las que cotidianamente están en contacto con nosotros. ¿Tá? ¿Se entiende el concepto o no? Bueno, espero que Sí, sí. a mí me quedó más claro. Bueno, con este material no tienen excusas para avanzar en lo que les queda de la guía de hidratos de carbono y lo que hace a la guía de ciclo de Krebs y ciclo del oxilato. ¿Está bien? Más el estudio. ¿Cómo vienen con la lectura? Bueno, ya los voy a ver en vivo y en directo el viernes que viene y no les va a quedar otra que responderme. Bien, bueno, les deseo un buen fin de semana. Disculpen que tuvimos que conectarnos hoy, pero tuvimos complicaciones que no nos permitieron movernos otras obligaciones, pero el viernes que viene ya estaremos ahí presencialmente. Bueno, yo el viernes, el martes vamos a ver si va Kobe o voy yo, pero capaz que vamos las dos, pero a priori el viernes seguro, ¿sí? Bueno, nos estamos viendo, ¿sí? Buen fin de semana. Chao, profe, buen fin No, de... profe, Bueno. gracias.